Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos gatitos que los podemos utilizar para decoración, para souvenir, para vender, para regalar, para hacer guirnaldas. Podemos utilizarlos como posavasos, como un mandala, como a ustedes más les guste. Vamos a estar utilizando todos esos restos de hilos que tenemos en casa, esos ovillitos pequeñitos que tenemos, porque vamos a estar utilizando esta técnica, bueno, realmente no sé cómo se llama, pero utilizamos todos esos sobrantes de hilo. Este tipo de tejido está muy en auge en estos momentos. Si ustedes se fijan en internet van a encontrar un montón de motivos con, se hacen prendas, se hacen almohadones, cojines, mantas, de todo se hacen con este tipo de técnica que utilizan los restos de ovillos que tienen. Miren lo bonito que está, ¿sí? Ustedes van viendo la cantidad de hilo que van teniendo y van cortando el hilo, ¿sí? Cuando se requiera. Yo utilicé un ganchillo de 4 milímetros para el grosor del hilado que estamos tejiendo. Vamos a necesitar tijeras y aguja lanera. ¿Qué les parece si comenzamos a tejer estos hermosos gatitos? Para comenzar, vamos a estar haciendo un punto con el hilo para unificar los colores que vamos a estar utilizando para hacer el centro. Vamos a hacer 4 cadenas de altura, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y vamos a hacer un arito uniendo la primera cadena con la última, con un punto deslizado, ¿sí? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es tejer dentro de este anillo. En total tenemos que hacer 14 varetas o 14 puntos altos. Vamos a levantar 2 cadenas. Si quieren, pueden levantar 3 cadenas de altura si ustedes se sienten más cómodos realizando la vareta con 3 cadenas de altura. Y si también aquí al comienzo quieren hacer un anillo mágico, lo pueden realizar también, ¿sí? Entonces aquí tienen que entrar 14 puntos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunos con este color. Y vamos a hacer alguno con otro color, ¿sí? 2, así vemos el cambio de color. 2, 3, creo que hicimos 4 porque las cadenitas se cuentan. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 5. Lo dejamos así, sin cerrar. Vamos a cortar el hilo y vamos a tomar otro color. Así de paso van viendo cómo se hace para ir cambiando de color. Vamos a tomar el color con el cual vamos a continuar y vamos a hacer un punto con el hilo. ¿Para qué? Para que estemos más tranquilos cuando hacemos el cambio de color. Si ustedes no quieren hacer esto, pueden tranquilamente seguir tejiendo, ¿sí? Lo que hacemos es finalizar ese puntito que habíamos hecho con el color nuevo. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a seguir. 6, llevándonos todas las colitas de hilo. 6, hasta donde podamos. 6. 7, recuerden que son varetas, ¿sí? 7, 8, 9 y 10. Y en esta décima vamos a tejer, ¿sí? A la mitad, ¿sí? Y estos hilos ya los vamos a cortar. Los cortamos todos al ras, ¿sí? No se preocupen, todas estas colitas las vamos a guardar luego, ¿sí? Entonces aquí tenemos hecho este puntito que lo hemos hecho a la mitad. Volvemos a cortar el hilo y tomamos otro color. Cerramos el punto, hemos hecho 10 puntos. Ahora vamos a hacer 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Recuerden que al comienzo son 14 puntos. Volvemos a cortar el hilo y ahora cada vuelta la vamos a estar cerrando con aguja lanera. Así tenemos una mejor terminación.
Vamos a pasar, aquí tenemos el primer punto con las 2 cadenas de altura, vamos a pasar el punto siguiente por completo y el último en el medio, ¿sí? Entonces, ahí estarían los 14 puntos. Escondemos los hilos, escondemos un poquito más estas colitas de hilo y luego las cortamos y seguimos con la vuelta número 2. En esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es un aumento en cada uno de los puntos que hemos tejido. Entonces, si tenemos 14 puntos, nosotros vamos a terminar la vuelta siguiente con 28 puntos, 28 varetas. Nos vamos a colocar en cualquiera de los puntos, siempre vamos a estar haciendo un puntito con el hilo. Vamos ahora a ponernos aquí y vamos a ponernos en cualquiera de los lados. Nos ponemos en este punto, pasamos, pero esperen, mejor voy a hacerlo así, así. Paso, ¿sí? Y hago 2 cadenitas de altura, que sería mi primera vareta. Tomo la lazada, me meto en ese mismo espacio y hacemos un aumento. Esto se teje igual que como se teje algo, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un círculo, es de la misma manera, la misma secuencia. Se teje una cantidad de puntos y luego se hace en la segunda vuelta aumentos, ¿sí? Y van a hacer la cantidad de puntos que ustedes tengan ganas, o si justo utilizan un ovillito pequeñito, pequeñito, bueno, les va a quedar esa cantidad de puntos, ¿sí? Recuerden, un aumento en cada uno de los puntos. Serían 2 puntos en el mismo punto. En este caso serían 2 puntos altos o 2 varetas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Vamos a hacer el siguiente. Lo vamos a hacer a la mitad. Y ya aprovechamos que estas colitas ya la hemos escondido para que no tengamos tantas colitas de hilo después, ¿sí? Y vamos a tomar el color, lo vamos a cerrar a este punto, que luego le tenemos que hacer su compañerito para el aumento, y vamos a seguir con los aumentos. Este hilo también lo vamos a cortar. Ya volví a hacer un punto con el hilo, vuelvo y termino ese punto, lo completo y vamos a hacerle el compañerito, ¿sí? Que sería para completar ese grupo de 2 varetas que tenemos que tener en cada punto. Y así vamos haciendo esto, que es muy sencillo, hasta que completamos la vuelta. Y vamos cambiando los colores según vamos terminando o vamos queriendo cambiar los colores en la vuelta, ¿sí? Es muy fácil. Voy a seguir tejiendo y voy a cambiar alguna vez más el color y lo hacemos como lo hemos hecho recién, ¿sí? Es muy sencillo. Cuando hemos completado ya toda la vuelta, hemos hecho todos los aumentos, pasamos, recuerden que vamos a cerrar con aguja lanera por todo el punto del último y o sea que no serían las 2 cadenitas, y luego por el que hicimos recién vamos a hacerlo por el medio. Escondemos los hilos por detrás, recuerden, hagan un nudito si quieren, ¿sí? Van pasando por aquí, hacen un nudito, bien, y esconden los hilos. Así de paso les muestro cómo se esconden los hilos, ¿sí? Luego que se escondió, vamos a cortar el hilo nuevamente al ras. Y aquí estaría la vuelta número 2. Vamos con la vuelta número 3. Formamos un punto con el hilo, elegimos el color con el cual queremos empezar a tejer y vamos a ponernos aquí. Y vamos a ponernos en cualquiera de los puntos, pasamos y vamos a hacer esta secuencia. Un punto bajo, un aumento, ¿sí? Un punto bajo, perdón, una vareta, un aumento, ¿sí? Un punto alto, un aumento. Y vamos a hacer en una 2 cadenas de altura o 3 si se sienten más cómodos, y en la siguiente hacemos el aumento. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta mientras vamos cambiando de color, ¿sí? Hacemos un punto solito, una vareta solita, y en el siguiente punto hacemos un aumento. En esta vuelta vamos a finalizar con 42 puntos, ¿sí?
Bien. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y hacemos un aumento. Aquí, en este espacio, voy a cortar el hilo y voy a tomar el nuevo color. Aquí cambiamos el color y la secuencia es un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, y acá sería el aumento. Entonces completaríamos el aumento que nos falta, ¿sí? Entonces, ahora volvemos a hacer un punto, una vareta y en el otro un aumento de varetas. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Entonces yo voy a continuar tejiendo y luego les muestro cómo quedó. Mientras tanto van cambiando de colores. Aquí ya he finalizado la vuelta y lo que vamos a hacer es cortar el hilo y esconder nuevamente con aguja lanera. Pasamos por el punto siguiente luego de las 2 cadenas de altura que hicimos y por el último punto que hicimos por el medio. Escondemos los hilos y hemos hecho el puntito que falta. Y ahora continuamos con la vuelta que vamos a comenzar a hacer las orejitas. Ahora vamos a formar un punto con el hilo y nos vamos a poner en uno de los espacios. Tomamos y en esta vuelta tenemos que hacer. Comenzamos con una vareta, tomo lazada, paso al siguiente espacio y hago otra vareta, ¿sí? Y en el siguiente punto hacemos un aumento. 2 varetas juntas en el mismo punto. Bien, ahora lo que les quiero compartir es, vamos a dejar 10 puntos sin tejer, o sea, vamos a tejer 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, vamos cambiando de color, ¿sí? Y vamos a dejar 10 puntos sin tejer. Voy a seguir haciéndoles un poquito más. Una vareta, paso al siguiente punto, otra vareta y en el siguiente espacio hacemos un aumento. Ahí está, voy tratando de tomar las colitas de hilo. Bien, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, como ya les dije, cambiando de color, pero también recordando que tejemos toda esta secuencia hasta que dejemos 10 puntos sin tejer. Yo voy a hacer eso y continuamos. Aquí ya hemos completado la vuelta y en total hemos tejido hasta aquí 42 puntos, igual que en la vuelta anterior. Entonces, haciendo sí la secuencia de 2 varetas y un aumento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dejar 10 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos sin tejer. Entonces nosotros ahora, desde aquí, hacemos 8 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a dejar un punto sin tejer y en el siguiente me meto y hago un punto deslizado. ¿Sí? Y aquí tenemos una orejita. Ahora en los siguientes puntos, hasta que lleguemos a dejar uno sin tejer, tejemos un punto bajo, 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto dejamos sin tejer y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos cadena. Y ahora vamos a ir a la segunda cadenita y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Y aquí estaría completada la orejita y la otra orejita. Ahora levanto una cadenita de altura y en el mismo espacio donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo nuevamente y vamos a dar toda la vuelta
con puntos bajos. Un punto bajo en cada punto que nos encontremos. ¿Sí? Yo voy a tejer eso y cuando llegue a la parte de las orejitas les voy a mostrar cómo continuamos. Puntos bajos, ¿sí? Cada uno de los puntos que encontramos es un puntito bajo. Aquí ya estoy dando toda la vuelta, me faltan estos poquitos puntos bajos para que llegue a la orejita. Bien, y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos envolviendo la orejita, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 5 vamos a ponernos adentro y vamos a tejer 4 puntos bajos. Todo dentro de ese puntito. 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora volvemos a envolver la orejita con 4 puntos bajos. 3 y 4. ¿Sí? Bien. Ahora nos volvemos a encontrar con los 7 puntos bajos que habíamos tejido hoy. Bueno, volvemos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí les quiero mostrar cómo quedó la orejita. Miren lo bonita que quedó. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la orejita ahora del otro lado. Primero, 4 puntos bajos envolviendo la cadena. 2, 3, 4. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 5 hago 4 puntos bajos en ese mismo punto. 2, 3 y 4. Y ahora otra vez volvemos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos envolviendo las cadenitas, ¿sí? Y aquí, ¿qué hacemos? Cuando finalizamos, hacemos un punto deslizado, estiramos ese punto, nos volvemos a meter en el mismo espacio donde hicimos el punto deslizado, tomamos ese buclecito y lo vamos a llevar para atrás, ¿sí? Y entonces luego hacemos el cierre por detrás. Yo voy a acomodar, esconder los hilos, hacer nudito y les muestro cómo quedó. Y aquí estaría finalizado este hermoso gatito. Espero que les haya gustado. Lo pueden usar para decorar, eh, para ponerlo como un mandala, para posavasos, para hacer una guirnalda, para regalar, para vender, para lo que a ustedes más les guste, para souvenir. Bueno, les doy muchas gracias, espero que les haya gustado, me pareció muy divertido y ustedes pueden ir combinando los colores. Si quieren también pueden hacer el gatito de un solo color y pueden si no hacer cada una de las vueltas con un solo color, ¿sí? En vez de estar, por ejemplo, uno de color rojo, otro de color naranja, uno de color verde, otro de color turquesa, como a ustedes más les guste. Jueguen, diviértanse y creen mucho con sus manos. Les doy muchas gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por compartir los videos, gracias por sus bellos y amables comentarios. Gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.